¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo desde la muy noble y muy leal Ciudad de México, aquí en la zona de Santa Fe, al sur poniente de esta enorme ciudad, una de las más grandes y pobladas del mundo. Soy Roberto Ruiz Herón, quiropráctico mexicano, y bueno, en esta cápsula que durará aproximadamente 10 minutos, deseo comentarles la importancia de ser primero un buen clínico antes de ser un quiropráctico. Y se trata de un caso clínico que tuve hace prácticamente 12 años en Coyoacán, en la Ciudad de México. Como este tipo de casos he tenido decenas en diferentes partes de México y otros países donde he trabajado. Me visitó una señora joven, una paciente femenino, más o menos no recuerdo bien su historia clínica, pero más o menos de unos 35 años. Y ella reportaba que había estado casada con un colega, con un quiropráctico, durante 7 años. Entonces me comentó que por recomendación de su mismo ex esposo ya la habían operado 3 veces de síndrome del túnel del carpo. Su esposo quiropráctico aquí en la Ciudad de México le recomendó y se llevaron a cabo 3 cirugías del síndrome del túnel del carpo en la mano derecha. Entonces esta mujer pues ya estaba desesperada porque ya no quería volverse a operar por una 4ª ocasión. Entonces me fue a hacer muchas preguntas de mis antecedentes como quiropráctico, de dónde había estudiado. Me hizo un interrogatorio como si me fuera a contratar en un empleo, así preguntas muy específicas. Entonces ella me confesó pues que su esposo le aplicaba las técnicas Gonstead, Diversified, Activador, Charret y las técnicas que ya conocemos los quiroprácticos, ¿no? Thompson. La señora esta se sabía el nombre de muchas técnicas quiroprácticas, pues porque veía cómo trabajaba su esposo. Entonces, pues ella dijo, ¿qué más me puede ofrecer la quiropráctica? Porque ya fui con ortopedistas, ya fui con neurólogos, fisioterapeutas, médicos del deporte, etc. Entonces le dije, mira, ¿qué te parece si primero te reviso? Yo en ese tiempo estaba recién egresado, tendría yo a lo mucho 6 meses de egresado de la universidad. Era yo un novato realmente. Entonces le comenté, déjame revisarte y voy a ver qué es lo que encuentro, y lo que vaya yo encontrando, pues te lo voy a comentar. Entonces lo primero que le hice fue un examen postural. Ella era de estatura alta y su ocupación era escultora, entonces todo el tiempo pasaba realizando sus esculturas en esta posición. Entonces ya eso me daba muchísimos datos, ¿no? Su postura era así, en el examen postural de lateral. Y en el examen postural antero-posterior o postero-anterior, pues no notaba muchos cambios, ¿no? Pero en el examen lateral sí se mostraba así. Entonces la revisé, le hice examen de la marcha, examen de arcos de los pies. Pero desde que la vi parada, encontré que sus pies tenían pronación excesiva y que su postura no solamente era así, encorvada, síndrome postural superior, sino también estaba ligeramente desplazada hacia adelante, como Michael Jackson en la canción esta que se llama Smooth Criminal, ¿no? Que está así. Entonces estaba desplazado todo su eje de gravedad ligeramente hacia adelante. Y eso ya me arrojaba más datos.
Entonces le dije, tu problema nunca, ya después de que la examiné le dije, tu problema nunca ha estado en el túnel del carpo. Y me dijo, ¿dónde está mi problema entonces? Le digo, tu problema viene desde el arco de los pies, porque si tienes esa pronación excesiva y no se te ha corregido, tu eje de gravedad va a estar así, como Michael Jackson. Además, la pronación excesiva del arco del pie te va a producir esta postura, sobre todo en la zona dorsal superior. Y este eje de gravedad, más esta postura, más tu hábito postural al estar trabajando como escultora, eso está provocando que te dé un falso síndrome de salida torácica. Digo falso porque no es realmente un síndrome de salida torácica, Thoracic Outlet Syndrome. Lo que pasa es que con esta postura, aquí vas a tener siempre en los músculos escalenos un síndrome de atrapamiento del nervio y se te va a manifestar acá. Pero tu problema viene desde los arcos de los pies y desde esta postura sifótica o jorobada y desde tu posición de smooth criminal. Entonces me dijo lo siguiente: me resulta lógico lo que me estás mencionando, pero ¿cómo sé que realmente va a dar resultados? ¿Qué tengo que hacer entonces? Entonces yo le comenté, primero te tengo que en ese entonces utilizaba yo el término ajustar, acomodar, ahora yo no utilizo esos términos, ahora utilizo los términos reprogramar. Ahora les digo a mis pacientes, tengo que reprogramarte porque estás desprogramada. Entonces yo le dije, te voy a ajustar, te voy a acomodar, y ya le di algunas sesiones de ajuste quiropráctico, y entonces con la quiropráctica que le apliqué, la metodología nueva que diseñé, ella ya estaba así. La mandé a hacer 4 estudios, uno de baropodometría estática, uno de baropodometría dinámica de los pies, un examen, bueno, ahí la empresa les hace examen postural con retícula en la pared, y otro examen que no recuerdo cuál es, ¿no? Pero les hacen 4 estudios. Entonces uno es de baropodometría estática, uno de baropodometría dinámica, el otro es de postura y el otro no recuerdo cuál, qué otro estudio les hacen por computadora. Les mandaron a hacer unas plantillas para corregir la pronación excesiva del arco del pie. Le mandé ejercicios para estirar los músculos de la pantorrilla, porque también tenía historia de uso de tacón alto. Los músculos de la pantorrilla, tríceps ural, y también algunos otros ejercicios para toda la extremidad inferior, sobre todo estiramientos. Y le mandé estiramientos de cuello, sus ajustes quiroprácticos, sus plantillas con un polímero muy bueno que no era pelite como el que usan los ortopedistas. Entonces la postura de esta paciente con las plantillas, porque se corrigió, ya su pie ya no pronaba, sino ya estaba más estable, y entonces ya no tenía esta inclinación del eje de gravedad y ya no tenía esta postura. Y entonces al estar sentada le recomendé que utilizara un cojín, un soporte lumbar, y que en vez de tener la escultura abajo la colocara más arriba y la estuviera trabajando aquí con un atril. Mandó a hacer un atril y la escultura la trabajaba aquí. Entonces ahora trabajaba así, ya no trabajaba así. Con esas sencillas medidas se le quitó para siempre el supuesto síndrome del túnel del carpo y ya jamás tuvieron que volverla a operar. Esa paciente me trajo muchísima gente. Después me mandó a su mamá, a su papá, a su hermano, y me confesó toda la familia que ellos ya tenían más de 10 años yendo con diferentes quiroprácticos, incluyendo con el ex esposo de su hija. Me mencionaron nombres: el doctor fulano, sutano, perengano y mangano, de aquí de la Ciudad de México. Y que jamás nadie les había dicho todo esto que yo les había comentado a su hija, porque también su hermano iba con un quiropráctico aquí en la Colonia del Valle, no voy a decir su nombre, le ajustaba la rodilla con una Tully Table, es una tablita que tiene un drop o una caída, pero
el paciente nunca mejoraba de la rodilla. Entonces, cuando yo le volví a hacer examen de postura, examen de la marcha, examen de arcos de pie, volví a entender que también tenía pronación excesiva. Lo mandé a las plantillas, a los 4 estudios por computadora, y se corrigió su problema de rodilla satisfactoriamente, porque su problema no estaba en la rodilla, sino en el arco del pie. Y también ya tenía más de 10 años acudiendo con quiroprácticos para ajustes de rodilla. Y le aplicaban, él ya me decía el nombre de las técnicas, la técnica Charret, la técnica Diversify, el activador, bla, 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 bla. Entonces, bueno, esta historia ilustra lo importantísimo que es ser primero un clínico antes de ser un quiropráctico, ¿sí? Yo era un novato, yo muchas cosas las fui aprendiendo en los libros y fui armando un rompecabezas, porque esto no lo aprendí en la universidad, ¿sí? Lo fui aprendiendo de diferentes autores. Entonces eso te ilustra la importancia de ser primero antes un clínico y después ser un quiropráctico. Si no somos buenos clínicos, no vamos a ser buenos quiroprácticos, vamos a aplicar solamente recetas de cocina que no dan resultado porque no estamos comprendiendo el problema del paciente. ¿Ok? Los dejo, les mando un abrazo y les deseo muchas bendiciones y espero que te haya gustado esta cápsula. Bonita noche.